Observando la cola de una de las gruesas serpientes negras de Otis deslizarse por la garganta del moribundo Uchiha con vago interés, Don Aseek se volvió y se quitó el sombrero de fieltro en señal de bienvenida. Tu guión fue excelente, Ohou-sama. El dragón Ouroboros miró al ángel caído con ojos grises apagados antes de asentir minúsculo. Ahuecando sus delicadas manos, la lolita gótica atravesó el tejido de la realidad y entró en la brecha dimensional que acechaba entre los mundos con un destello de luz cegadora y espeluznante del arco iris. Don Aseek parpadeó para disipar el escosor acuoso en sus ojos, solo para tener un guantelete azul empujado en sus manos enguantadas con toda la fanfarria de una bolsa de comida rápida humana, según lo acordado. Entonó Otis, girando hacia atrás para enfrentar el cuerpo tembloroso de Sasuke. Destruyendo la lanza de luz que clavaba al diablo en el suelo con un pensamiento, el dios dragón extendió su mano y curó cada herida que marcaba la carne de Sasuke. Flotando con incertidumbre, el ángel caído deslizó el azul Voice Critical sobre su mano izquierda. Incluso si cura sus heridas, Lady Otis, es posible que el niño no sobreviva a la infusión de su poder. Don Aseek apretó el puño para probar el ajuste del Sacred Heart. Los artefactos mágicos construidos por el dios de la Biblia estaban típicamente escondidos en las almas de los humanos al nacer, pero los no humanos emprendedores tenían formas de extraerlos de sus dueños originales. Voice Critical podría ser uno de los Sacred Heart más comunes, pero la capacidad de duplicar su fuerza no era nada despreciable. Poner sus manos en el artefacto fue la razón por la que participó en la pequeña actuación de Otis en primer lugar. Don Aseek volvió a mirar al dios dragón y frunció el ceño. Si bien no es de mi incumbencia, ¿por qué no simplemente cuidaste al chico con gotas de poder? ¿Por qué me contrataste para participar en esta farsa? Por un largo tiempo, el dragón Ouroboros pareció ignorar la pregunta. Don Aseek no se equivocó. Esperar 10 años solo para terminar la década con una mentira traumatizante parecía innecesariamente complejo y sin sentido. Especialmente cuando Otis podría simplemente haberle dado poder a Sasuke durante su primer encuentro. Pero la preocupación no era simplemente la capacidad. Una herramienta sin espíritu, que permanece apáticamente dentro de sus límites y crece solo cuando se ve obligado a succionar del pezón del poder, una existencia como esa no me sirve. Sasuke necesitaba sufrir. Necesitaba experimentar una larga racha de inutilidad para enseñarle la debilidad del propósito que Uzumaki Naruto había tratado de darle. Cuando se agravó en los últimos años de su primera vida, Uchiha Sasuke había pasado 15 años como un vagabundo asceta que no quería nada para sí mismo. No había pasión en un hombre así. Se contentó con desperdiciar logrando poco y justificándolo con racionalizaciones idealistas a medias y válidos sobre el deber. Un hombre débil como ese nunca podría convertirse en el soldado que Otis necesitaba que fuera. Greadred no era algo que pudiera destruirse con un esfuerzo indiferente. Si Sasuke iba a ayudarla a destruir al dragón de dragones que se había apoderado de la brecha dimensional, tenía que ser más de lo que era. Otis compartió el título de la existencia más fuerte con Greadred, y solo un guerrero verdaderamente poderoso podría dañar al dragón Apocalipsis. Veo. Don Aseek murmuró, pasando un pulgar sobre su nuevo Sacred Heart. Tienes la intención de romperlo en pedazos y volver a convertirlo en un demonio con sus propios deseos. Entonces te deseo la mejor de las suertes en tu esfuerzo, dragón Ouroboros. El negocio ha sido un placer. Sabes cómo contactarme si lo deseas trabajar juntos en el futuro. Alas oscuras se desplegaron desde la espalda del ángel caído, saliendo del bolsillo dimensional en el que normalmente estaban ocultas y levantando al hombre de mediana edad en el aire con un movimiento perezoso. El Voice Critical azul celeste desapareció bajo las mangas de la gabardina de Don Aseek y se volvió para irse. Un consejo, Lady Otis. Este chico puede ser un demonio de sangre pura, pero hay más similitudes entre humanos y demonios de lo que cualquiera quisiera admitir. No cometa el error de pensar que una sola derrota será suficiente para aplastar su corazón y convertirlo en otra cosa. Él se recuperará. Al ver al ángel caído alejarse flotando en un remolino de plumas gris ceniza con una expresión en blanco, Otis comenzó a cambiar. La fachada de la inocente niña de cabello negro prepúber se cayó, y el dios dragón se hizo más alto por el aliento, el pecho se hinchó y las caderas se ensancharon hasta que se paró en el cuerpo de una mujer adulta. Me subestimas, Don Aseek de los Grigori. Entiendo cómo los seres mortales se comportan mejor de lo que creen. Otis se arrodilló junto al rostro pálido de Sasuke, pasando una mano por su pecho demacrado. La serpiente fantasmal dentro de Uchiha se movió, soltando un poco más de poder y llevando a Sasuke a inflar sus pulmones recién sanados con un grito ahogado. Su corazón regenerado se contrajo débilmente, forzando la sangre a pasar por las venas de Sasuke incluso cuando su carne comenzó a desmoronarse una vez más. El dragón Ouroboros tenía la capacidad de destilar su propia esencia.
Conjurados en forma de serpientes negras relucientes, las criaturas hundían sus colmillos en cualquier ser que hubiera llamado su atención. El veneno de Otis era una espada de doble filo, desbloqueando algo del potencial del mordido incluso cuando corría el riesgo de matarlos directamente. Lo que Otis le había dado a Sasuke era más que un mordisco. Era un vínculo constante entre ella y él, hundiendo más y más veneno en sus venas cuando ella lo deseaba. Sin embargo, incluso el primer mordisco de la serpiente que le había dado parecía demasiado. Sasuke estaba muriendo bajo el peso de una fracción de su propio potencial. Las venas ennegrecidas magullaron la piel de Uchiha como una maldición, abriendo la pálida superficie y dejando escapar icor oscuro. El sudor goteó a lo largo de la frente de Sasuke mientras tomaba otro aliento tembloroso, la mente perdida en las pesadillas de un frío vacío distante. Quizás Otis había debilitado demasiado su cuerpo cuando lo convocó a través de dimensiones. Incluso con su curación y el comienzo cuidadosamente cultivado de una voluntad de poder, Sasuke moriría. ¡Qué desafortunado! Al final, había sido una apuesta, esperar que Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto fueran armas adecuadas. Al menos, el plan de la Chaos Brigade estaba avanzando. Alisándose el satén negro de su vestido sobre sus rodillas, Otis se levantó y abrió un agujero entre los mundos con un chasquido de sus dedos. Los eventos no se estaban moviendo lo suficientemente rápido en Hado Loca para su gusto. Habría que hablar con el descendiente de San Wukong, de lo contrario Mikou seguiría posponiendo las cosas. Me gustan las galletas. Entonces tomarlos. Otis se detuvo en el umbral, dándole a Sasuke una última mirada. El líquido de medianoche se filtraba por las comisuras de sus párpados cerrados, corría por su aristocrática nariz, goteaba por la comisura de sus labios y goteaba por sus oídos. La piel de Uchiha se partió aún más bajo la fuerza del veneno en sus venas, lo que lo llevó a gritar de agonía. Sentimiento. Conduciendo su colmillo a través de su lengua rosada, Otis se quedó en silencio mientras su boca se llenaba con el sabor a cobre de su propia sangre. Una gota de carmesí se deslizó entre sus labios pálidos, trazando una línea roja obscena a lo largo de la piel marfil de la barbilla del dios dragón. Otis se dejó caer de rodillas, la hierba crujió cuando extendió la mano para acunar el rostro del joven diablo. Haciendo caso omiso de la sensación pegajosa de sudor e icor bajo las yemas de sus dedos, el dragón Ouroboros presionó sus labios contra los de él, tomó una decisión. La sangre corría caliente y resbaladiza de su boca a la de él, deslizándose por la garganta de Sasuke como rayos de fuego. Si el Uchiha era demasiado débil para sobrevivir a la noche, Otis simplemente lo volvería a pintar con sus propios colores. El Quinpie se giró entre los dedos de Circex distraídamente, claro como el vidrio y brillando con una siniestra luz roja. Una de las 9 Quinpieses que existen, la Evil Piece prohibida parecía atraer como una seductora. Era casi como un susurro fuera del alcance de la audición, rogando al gran Satanás que se uniera a él y alcanzara un poder divino. Circex se preguntó cómo los campeones originales de los Ratingames habían podido renunciar a ellos considerando lo adictivos que eran. Solo una vez el Satán Lucifer de cabello carmesí había usado el Quinpiece. En los últimos días de la guerra civil que determinaría el futuro de su especie, Circex había consumido la pieza de ajedrez carmesí y usó su poder para destruir 3 de los 72 pilares del inframundo y luego casi muere él mismo. A veces todavía echaba de menos esa prisa. Sin embargo, Roigun Bepelgor había renunciado al suyo sin una sola queja. Había llevado su nobleza casi a la cima de los juegos de clasificación de gladiadores, cabalgando sobre el poder de un conjunto completo de piezas malvadas. Y luego, tan pronto como el gobierno los prohibió, entregó la pieza de ajedrez abrumadoramente poderosa. Ese tipo de fortaleza era una fuerza que Circex podía admirar, especialmente cuando Roigun había logrado permanecer en el segundo lugar en los Ratingames incluso después de perder su Quinpiece. Ajuka había hecho bien su trabajo cuando creó las Evil Pieces. Demasiado bien, si Circex fuera honesto. La capacidad de aumentar exponencialmente la fuerza de un diablo 100 veces era algo que los miles de demonios haría y lo hizo matar. El caos y la sangre creados por la mera existencia de los Quinpieces habían desencadenado otra campaña militar en un reino cansado de la guerra para obligar a sus dueños a entregarlos al gobierno. Eran demasiado peligrosos para dejarlos en manos del público, y fueron incautados y luego asignados a custodios confiables. Los 4 satanes, el gran Renbael, el archiduque Agares, Mephistófeles y el campeón de Ratingame Diauser Belial. Solo el 9º Quinpiece permaneció en libertad, en manos de la Old Satan Faction si la situación se mantuvo sin cambios desde la deserción de Graifia. A Circex le preocupaba tener un catalizador para el conflicto que no se contabilizara, especialmente con un tratado de paz entre los ángeles caídos y los demonios que se arrastraban lentamente para finalmente ser firmado. Dale la vuelta al ceño, Circex-chan.
Serafal Leviatán abrazó al pelirrojo Satanás, golpeando suavemente su nariz con su varita Mao Shoujo. ¿Por qué la cara mudó mucho? Las comisuras de los labios de Circe se curvaron hacia arriba, aliviando la expresión de preocupación que había estado estropeando sus rasgos en algo más genial. Solo estoy pensando en los viejos tiempos, Leviatán. No hay nada de qué preocuparse. Ajuka Beelzebub hizo una burla incrédula, quitando la pieza del rey de los dedos flácidos de Circe mientras pasaba. Satanás y el científico observaron el brillo azul que tomó la pieza mientras cambiaba de manos con una expresión de leve desprecio antes de arrojarla a su custodio. Si hubiera sabido el problema que vendría de eso, no me habría molestado en crearlos. No mientas. Murmuró Falbium Asmodeus, estirándose letárgicamente sobre el brazo de su otomana. El banco ligeramente desgastado parecía más que un toque fuera de lugar en comparación con la opulencia llamativa del estudio de la familia Las Yalambolas, pero ninguno de los miembros de la familia tenía el valor real de ir en contra de las preferencias de su vástago descarriado. Ser nombrado Satanás tenía una forma de animar a la gente a hacer todo lo posible para besar traseros. Te encanta jugar demasiado. Los harías solo para mirarlos, incluso si no son útiles para nada. TSH. Por favor no luches. Pelear entristece a Leviatán. Un aura sofocante llenó el aire cuando una luz siniestra comenzó a brillar en los ojos de la mujer Satanás. ¿Y no quieres entristecer a Leviatán, no? Uruk. Circe alborotó el cabello de Serafal, sonriendo beatíficamente ante el puchero que hizo cuando su sombrero fue torcido. Podemos jugar al Waka de Bill en otro momento. Han surgido algunos desarrollos. Azazel. Cruzando los brazos sobre el pecho, la Leviatán se sentó en el escritorio más cercano con el ceño fruncido. Toda la cordialidad desapareció de los rostros de la habitación, y el Satán carmesí se dejó caer en la silla junto a Ajuka con un suspiro. Michael quiere que nos volvamos a encontrar con él. Circe anunció con cansancio. Él espera que si él acompaña a su propio séquito, que el Frente Único inspire a Azazel a dejar de engañar. Si no nos escucha, entonces las cosas podrían complicarse. Falbium maldijo entre dientes y se pasó la mano por la superficie afeitada del cráneo. ¿Qué carajo están haciendo los Grigori? ¿Dejar que Cocambiel se vuelva loco en el mundo humano? ¿Quieren otra guerra? Podríamos encargarnos de eso nosotros mismos. Ajuka murmuró en el preocupado silencio. Podríamos dejar a ese perro rabioso si Azazel no se molesta en ponerle una correa. Incluso si nos descubren, estoy seguro de que Michael nos respaldaría. Las repercusiones diplomáticas serían serias, pero ni siquiera el más estúpido belicista. En el Grigori va a declarar la guerra tanto a nosotros como al cielo. Circe lo consideró por un momento. ¿Qué era una vida de soltero comparada con la continuación de la paz? Cocamiel se estaba aferrando a las viejas costumbres y seguiría siendo una espina en el costado de cualquier esfuerzo de tratado. Y si era necesario para la paz, Ajuka tenía razón. El arcángel los respaldaría. Contrario a la expectativa humana, los ángeles y los demonios tenían una mejor relación que la que tenían con los ángeles caídos. Los ángeles caídos representaban la amenaza de corrupción para los primeros y un competidor de recursos para los segundos. Circe se pellizcó el puente de la nariz y suspiró de frustración. Es una opción. Primero tenemos que depender de la diplomacia, de lo contrario podríamos terminar en una guerra fría con los ángeles caídos. También existe la posibilidad de que se vengan filtrando el asunto a otras facciones. La cosa era un nombre tan pintoresco para la horrible verdad, que el dios de la Biblia estaba muerto y sus 3 pueblos estaban al borde de la extinción. ¿Los Grigori están tan locos? Serafal se preocupó el labio. No sería mejor para ellos de lo que sería para nosotros. Nunca subestimes lo lejos que llegará un hombre en busca de venganza. Ajuka intervino secamente, enhebrando sus dedos en su regazo. Si lo empujaran, sí, podrían ver a los Grigori derramar los frijoles. Son la facción más débil, y contra la unión del infierno y el cielo estarían enfrentando una rápida aniquilación de lo contrario. Falbium miró el reloj con una vaga expresión de impaciencia. A pesar de ser un Satanás, tenía un temperamento inadecuado para las largas y aburridas horas requeridas para un gobierno eficaz. ¿Entonces estamos de acuerdo? Primero la diplomacia. La diplomacia primero. El Satán carmesí estuvo de acuerdo, favoreciendo a sus amigos con una sonrisa tranquilizadora. Hablaré con Michael. Las cosas aún no están perdidas. Fuera. Fuera, sal y mantente fuera. Ravel Fenix chilló, llamando bola de fuego tras bola de fuego y apuntando a la espalda de Leo Purson. El niño de 12 años chilló mientras huía de la fuerza de su furia, la calva que ella había quemado en la parte posterior de su cabeza palpitaba roja. Jadeando como todavía otro aspirante a pretendiente se levantó de su pelo, la rubia se limpió la frente con el dorso de la mano.
Idiotas, todos. Travel refunfuñó, alisando los pliegues rosas de su vestido antes de volver a sus libros. Por un lado, Travel no podía decir que le sorprendiera tener tantos pretendientes. Ella era la única nieta del Marqués Fénix, y su clan era el único que podía producir las legendarias lágrimas de Fénix. Vender la cura para casi cualquier herida o extremidad amputada en una botella tenía una forma de llenar sus bolsillos de oro. Pero era demasiado pedir que alguna de las docenas de chicos demonios nobles enviados para tratar de ganarse su corazón cuando aún era joven tuviera algo en sus venas. Todos eran iguales. Aburrido, estirado y mediocre en cualquier forma que importara. Travel merecía algo mejor que un rastro de pretendientes tan olvidables que finalmente se vio reducida a recordarlos como la morena o la que usaba maquillaje. El genio de 8 años dio un último resoplido, tirando de una de sus trenzas en forma de taladro antes de abrir el libro más cercano. La impregnación es el arte de infundir energía mágica en un objeto ya existente. Sin embargo, es de corta duración y, por lo tanto, tiene pocas aplicaciones más allá del combate. Otro muerde el polvo, ¿eh? Riser Fénix entró en la pequeña biblioteca, sonriendo maliciosamente cuando su hermana menor instantáneamente dejó a un lado el tomo que acababa de abrir. La chica rubia podía disfrutar estudiando, pero adoraba a su hermano mayor. El Playboy era el único en su familia que realmente la entendía, dejándola probar hechizos que sus padres se preocuparían porque eran demasiado complejos para una niña de su edad, por supuesto. Travel levantó la nariz y cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Qué esperaban mamá y papá? Era exactamente como el que usaba guantes, siempre hablando de dinero. Tiene suerte de que no lo haya hecho peor. Pasando una mano por su paja rubia, Riser se dio entre dientes y sacó un cigarrillo. Encendiendo el bastón de cáncer humano con un destello de fuego de la punta de su dedo, Riser dio una larga calada. Para cuando tengas 20 años tendrás una lista de 1 milla de mocosos a los que echarás el guante. Tenemos suerte de que el chico Purson sea de una rama de la familia en lugar de la casa principal, de lo contrario, tendría que escuchar algunas quejas durante unos días. Travel arrugó la nariz. Sí, supongo. Todavía recuerdo cómo no dejaron de insistir durante una semana después de que le quemé los pantalones al que tenía el lunar en la barbilla. No sé cómo esperas que la gente crea que tu mayor sueño es enamorarte. Creo que eres menos gatita amorosa y más viuda negra. Riser bromeó ligeramente, lanzando un anillo de humo a su hermana menor. A pesar de que ambos eran demonios y, por lo tanto, inmunes a las toxinas que dañarían a los humanos, todavía molestaba muchísimo a Arabel. Es un hábito repugnante. No, a las chicas les encanta. Seguro que lo hacen, pavo. Isaías aulló. Generalmente el niño de 10 años mordió el dolor para no darle a ese sádico bastardo de Valper la satisfacción de escucharlo gritar. Pero a veces la agonía le llegaba y borraba todos los pensamientos detrás de sus ojos grises que no estaban relacionados con su sufrimiento. El elemento ligero licuado nubló la solución intravenosa suspendida sobre él, goteando a través de un tubo de plástico y a través de una aguja para quemar las venas del rubio. ¡Maldito Galilei! Rugió el chico, golpeándose contra sus ataduras mientras el sádico de cabello gris se reía entre dientes. El sacerdote pareció comenzar a causar dolor a todos los huérfanos de la iglesia que habían sido puestos bajo su tierno cuidado, y nunca hizo ningún esfuerzo por reducir su sufrimiento, incluso cuando podía hacerlo sin afectar el experimento. Esa crueldad fue lo que hizo que lo nombraran arzobispo del genocidio y lo que llevó a la iglesia a excomulgarlo y privarlo de su apoyo. Desafortunadamente para los niños cautivos, había muchas facciones en el mundo que podían y estaban dispuestas a pagarle a Valper para que jugara con sus entrañas a cambio de sus descubrimientos. Si Saya tenía que adivinar basándose en la sabana de la que logró vislumbrar raros destellos, el último laboratorio al que habían sido trasladados estaba en algún lugar de África. Cada pocos meses, Galilei los drogó a todos y trasladó su experimento a un nuevo país. El proyecto de la espada sagrada se había vuelto tan espantoso e inhumano que las diversas iglesias se movieron para cerrarlo por la fuerza cuando se enteraron, pero el gordo bastardo siempre estaba un paso por delante, y cada vez era más fácil moverse. Uno de los niños murieron bajo el bisturí. Valper tenía menos bienes muebles para mover. Esther. Pollux. Kamizuki. Vanelle. Vladimir. Lucía. Gretel. Había tantos nombres y rostros que Isaías había conocido desde que Galilei lo hizo prisionero. Nombres de compañeros huérfanos y niños secuestrados que murieron horriblemente antes de ser destilados en un elemento más ligero. Todos los humanos tenían un poquito de ella dentro de ellos, pero solo unos pocos podían tolerar niveles más altos de la sustancia en sus cuerpos, e incluso menos tenían naturalmente altos niveles de elemento de luz dentro de ellos.
Isaiah originalmente había tomado muy poco, pero toleraba las infusiones mejor que muchos de los otros niños. Los niños menos afortunados simplemente terminaron reciclados. Se preguntó si tenía algo que ver con su Sacred Heart que Galilei había torturado para que se mostrara. Swordbeard estaba en el extremo opuesto del espectro, creando espadas demoníacas a partir de la energía pura de Isaiah en lugar de espadas sagradas. Pero el sacerdote excomulgado teorizó si era compatible con la creación de espadas demoníacas que Isaías podría estar preparado artificialmente para blandir espadas sagradas. A la mierda las espadas sagradas. A la mierda el proyecto. Que se joda Galilei y que se joda la muerte. A Isaías no le importaba cuánto tiempo tomara. Un día iba a escapar del experimento. Isaías no iba a morir en la oscuridad, otro contribuyente involuntario a la diversión personal de Galilei. Sobreviviría. Y un día se vengaría. Priya sabía que estaba siendo infantil. Podar con cuidado sus rosales era técnicamente un trabajo de sirviente, pero técnicamente a Arias realmente no le importaba un comino. Le dio una excusa para mantener las manos ocupadas y no mirar a su sobrino revoloteando. El chico le había dado unos días de espacio antes de ir a visitarla, y no podía preocuparse por eso ya que había dicho que su familia podía pasar por Starling Hall cuando quisieran. Naruto todavía era de la familia, y ella no era lo suficientemente mezquina como para intentar expulsarlo de la propiedad. Lo suficientemente mezquino como para evitar el contacto visual y darle un toque de frialdad. Tienes muchos colores diferentes. Pensé que los azules en realidad no existían. Naruto cuestionó torpemente, cruzando las manos a la espalda y examinando las rosas azules brillantes con demasiado interés para ser genuino. ¿O simplemente los hiciste mágicamente para que se vieran así? Si no. Prias sonrió cortésmente, cortando algunos tallos muertos con un par de tijeras. Tienes razón en que este color no aparece en la naturaleza. Normalmente en el mundo humano, si quisieras rosas azules, las teñirías después de recolectar tu ramo. Sin embargo, algunos humanos están en el proceso de modificar genéticamente las plantas de rosas para muestra este color sin necesidad de tinte. Con magia, ya logramos completar ese proceso. HMM. Naruto extendió la mano para pasar un pulgar sobre uno de los pétalos azul cielo. Es lo mismo con las plantas negras, supongo. Exactamente. Aunque el proceso de diseñar rosas negras fue en realidad un poco más fácil que las azules. Resoplando, Naruto recorrió con la mirada el resto del jardín. Cuanto más saques. Fue una combinación de colores bastante vertiginosa que recorrió todo el arco iris. De hecho, incluso había algunas plantas de rosas arcoíris esparcidas. Estoy bastante seguro de que no se pueden obtener todos los colores en uno, incluso con el empalme de genes. Son plantas de rosas blancas que están encantadas para absorber el tinte. No viven mucho. Veo. La conversación forzada se apagó, dejando un silencio desagradable a su paso. Priya se contentó con dejar que se extendiera. La brecha entre ellos había ido creciendo lentamente a lo largo de los años, hundiéndose bajo una película de normalidad. El duelo solo había desgarrado el barniz, dejando que toda la podredumbre subyacente saliera a la luz. Naruto era mejor que ella, tanto mejor que mirando hacia atrás pudo ver el cálculo en sus movimientos. Cuando lucharon, no fue una lucha de casi iguales. De alguna manera Nebulosa la había superado, reduciéndola a una lección sutil de una superior a una significativamente inferior. A pesar de su juventud, Naruto estaba mejor. Siempre lo había sido. Cortó a la princesa de la ruina hasta la médula. Si Naruto siempre había sido mejor que ella, entonces siempre terminaría siendo heredero de su familia. Y si Naruto siempre iba a ser el heredero, entonces Rias nunca lo sería. Si nunca iba a suceder al clan, ¿por qué existía? ¿Nació simplemente porque sus padres tenían relaciones sexuales con frecuencia? ¿Nada más que un símbolo de amor? ¿Toda la existencia de Rias se redujo simplemente a ser un reflejo de las acciones de quienes la rodeaban? Un niño nacido simplemente porque, para proporcionar un telón de fondo conveniente para la grandeza de Naruto, y luego desvanecerse en la sombra reducido a un conveniente apoyo político / cría. Cada hebra de Rias se rebelaron contra la idea. Ella era más que una pieza de fondo. Ella era una persona que no estaba definida únicamente por las circunstancias. Ser hermana de Satanás no tiene nada que ver con la forma en que usa anteojos cuando lee para mejorar la concentración. Sus padres no tenían nada que ver con su fascinación por la cultura del este de Asia. Su sobrino no tenía nada que ver con cómo Rias disfrutaba jugando en la nieve. Rias se preguntó si era por eso que le daba tanto significado a ser la heredera y algún día convertirse en la duquesa Gremory. Quizás tuvo menos que ver con el orgullo y más con la utilidad. Si no podía escapar del clan, simplemente lo subsumiría y se convertiría en la mayor parte del todo.
Ciertamente fue un camino más fácil para ser valorado por algo más que simplemente existir. No fue exactamente fácil encontrar un amante en Gehenna a quien le importara un comino el contexto que la había creado. O tal vez ella era tan arrogante. Papá invitará a algunos miembros del clan Belial a una cena privada en unos días. Ya sabes, todos los que se codean no somos amigos, pero fingiremos que somos los mejores amigos. La voz de Naruto interrumpió su meditación, cambiando la dirección de sus pensamientos. Decir que el clan Belial no era amigo era cierto, pero implicaba más animosidad y falsa amistad de la que había. Dieuser Belial era similar a Sairaorg, a pesar de ser mucho más viejo y mucho más poderoso. Tenía un sentido de la caballerosidad que hizo que sus padres estuvieran bien dispuestos hacia él. Si tuviera hijos, estarían más arriba que la mayoría en la lista de posibles cónyuges del heredero del clan, lo cual no tenía nada que ver con ella, ya que Rias ya no tenía esa posición. Una plácida sonrisa cruzó su rostro mientras se trasladaba a otro rosal para continuar con su jardinería. Ya veo. Espero que todo salga como estaba planeado para ellos. Podía imaginar la forma en que su sobrino se rascaba tímidamente la nuca. Mamá y papá dijeron que no tienes que venir ni nada, ya que es más una cosa de Satán Lucifer que algo que ver con el clan Gremory, pero les gustaría que vinieras. Lo siento, pero tengo planes previos. Trias mintió entre dientes, ahuecando un puñado de hojas verdes para examinar su salud. Ya he organizado una salida con Sona. Su amiga era una excusa bastante conveniente para echarse atrás en cosas que no quería hacer. Hace años habían llegado a un acuerdo para darse coartadas el uno al otro, así que incluso si Naruto preguntaba al respecto, Sona confirmaría que pasarían la noche juntos. El siseo que escapó de la boca de Naruto fue molesto, el pelirrojo finalmente pasó de su rastro de culpa a favor de la irritación. Sabía que estaba mintiendo, incluso si no podía probarlo directamente, y el hecho de que ella lo evitara a él y a su familia estaba empezando a ponerlo de los nervios. Naruto generalmente no lo hizo delicado, y su respuesta a la decepción fue volver a levantarse e intentarlo una y otra vez hasta que lo logró. El hecho de que Rias se inclinara y se escondiera le pareció débil. Así que así es como se desarrollarán las cosas, ¿eh? Por primera vez desde que había entrado en su jardín, Rias hizo una pausa. Luego se enderezó, el follaje se le deslizó entre los dedos mientras dejaba las tijeras en una olla de barro vacía. Cuando se volvió para mirar a la pelirroja más baja, sus cejas se dibujaron en una expresión ingeniosa de desconcierto. ¿Perdón? Si quieres decir que pasaré la noche con Sona, entonces sí. De lo contrario, estoy confundido acerca de a qué te refieres. Naruto levantó las manos, haciendo un gesto áspero y envolvente mientras fruncía el ceño con irritación. Me refiero a esto. Todo lo de la princesa de hielo que tienes. Podía ver la forma en que la frigidez estaba trabajando lentamente en el rostro de Rias, pero estaba demasiado concentrado para detenerse a mitad de camino. ¿Cómo? Entiendo que estás enojado. Yo también. A nadie le gusta perder. Pero no es gran cosa, fuego del infierno y cenizas. Pelearé contigo en cualquier momento si quieres seguir entrenando para ganar. Incluso te ayudaré a entrenar si quieres. Entonces, ¿podemos simplemente saltarnos todos los silencios dramáticos y volver a cómo solían ser las cosas? ¿Cómo solían ser las cosas? Trias casi sintió ganas de reír. ¿Cómo qué cosas solían ser? Porque lo que Rias recordaba era una felicidad que se atenuaba lentamente, consumida por haber sido apartada a un lado a lo largo de los años en las opiniones de todos. Su padre estaba disponible con menos frecuencia para entrenarla personalmente en hechicería, aunque ella logró vislumbrarlo despeinando el cabello de Naruto después de enseñarle al niño un poco de magia. Su hermano tenía cada vez menos tiempo para hablar de política o historia con ella, aunque siempre estaba disponible para su hijo. Graifia siempre había estado en la periferia para empezar, consumida con sus deberes de sirvienta autoproclamados. Los únicos que realmente tenían tiempo para ella habían sido su madre, a quien no le gustaba la batalla o la política en primer lugar, y su sobrino, que la había estado eclipsando lentamente como el sol eclipsaba a la luna. Pero ella se negó a mostrar algo de ese veneno en su rostro, porque la culpa no era realmente de Naruto por ser fuerte. Fue con Rias por ser demasiado débil para valer algo para su propia familia. El valor en Gehenna siempre se redujo al poder de todos modos. Rias enarcó una ceja. Realmente no sé de qué estás hablando. Claro, lo que sea que digas, Rias.